Santo es el Señor, a Él sea toda la gloria. Pedimos disculpas, pedimos perdón. Una vez más, problemas de la tecnología. La tecnología no es perfecta y lamentamos los inconvenientes, pero no nos vamos a detener, no vamos a desmayar, tampoco vamos a renegar, vamos a darle, a continuar dando la gloria al Señor, vamos a seguir aquí con el mensaje, porque seguro estoy que es una palabra que Dios nos ha dado para bendecir muchas vidas. Ya mi vida ha sido edificada al meditar en esta palabra que le voy a compartir hoy. Así que damos un minuto más para que los hermanos se vuelvan a conectar. Ya sabemos que esto puede pasar, esto también puede pasar. Así que a Dios sea toda la gloria. Habíamos orado, habíamos leído un texto. Voy a leer nuevamente el texto porque es súper importante. El libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, dice así, capítulo 19, versículo 8. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Repito la lectura. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Padre, te damos gracias una vez más. Saltamos tu nombre y te glorificamos. Ruego a ti en el nombre de Jesús. Aleluya, que sigas ministrando nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a evitar interrupciones en esta transmisión, Señor, y que tu palabra siga trabajando en los corazones que la van a escuchar en cualquier momento. En el nombre de Cristo, a ti la gloria, Señor, y la alabanza. Amén. Compartía y de alguna manera voy a retomar el mensaje. El remanente de Cristo es el título que le hemos puesto al mensaje. Y estábamos hablando de una pequeña introducción, retomando un poco la historia del profeta Elías. Creemos que en su tiempo, cuando Dios levantó a este hombre y lo usaba, hubo una devastación de la fe en Dios. Lo digo de otra forma, las personas que creían en Dios y no tenían dificultades para publicar o expresar su fe en público. Elías pensó que estaba solo porque llegó el momento cuando él era el único que se atrevía a hablar en público y decir que él era siervo de Dios. Entonces, esto lo lleva a pensar que ya no había más creyentes, por decir así, palabras que se usan en la generalidad del cristianismo. Y para usar términos de la actualidad, porque hablamos del remanente de Cristo. En aquel tiempo dice la Biblia que Dios le habla al profeta y le dice: no pienses que estás solo, parafraseando y en otras palabras, porque yo haré que queden, alabado sea el nombre del Señor. Yo quise anotar una definición de la palabra remanente y viene del hebreo Yeter o Yeher, lo que queda, es decir, significa lo que queda o el resto. Esta palabra el pueblo de Israel la usaba para hablar del resto, sobre todo en el contexto, podríamos decir, de que estamos acá en el primer libro de Reyes, capítulo 19. En ese contexto se usa esa palabra para decir del resto, lo que ha quedado, porque quizás se usaba en otros contextos también. Pero el pueblo de Israel vivió momentos difíciles, pero siguió siendo pueblo. Wow. Escúcheme esto de nuevo. El pueblo de Israel vivió momentos críticos, vivió momentos difíciles, pero siguió siendo pueblo, siguió siendo el pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en todos los tiempos ha tenido gente que le sirva. Yo podría decirlo más amplio. Dios en todo tiempo ha contado con un remanente, con gente que le sirva, con gente que le adore, con gente que pueda expresar su fe públicamente sin temor a nada, que exprese su fe sin importar lo que, podríamos decir, el precio, lo que le cueste. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, refrescando un poco la memoria en cuanto al texto de Reyes, dice la Biblia que el profeta Elías, después que ora por lluvia,
o después después que ora por lluvia y después que enfrenta a los profetas de Baal y mata a los profetas de Baal, ordena que los maten. Entonces dice que Jezabel se levanta y le envía un mensajero. Y cuando Elías tiene esta situación, enfrenta esta situación, Elías huye. Huye Elías, y cuando él huye directamente al monte Horeb, y allí se encuentra con Dios, y él le dice a Dios: Dios, basta ya, quítame la vida, ya no quiero vivir, solo yo he quedado para adorarte, para servirte. Pero Elías no sabía que Dios tenía una reserva. Punto importante. Para entrar al tema de hoy, de hablar de Jesucristo, el remanente de Cristo, entonces en este momento cabe argumentar que en muchos tiempos, en diferentes etapas de la vida del pueblo de Israel, Dios, o lo voy a decir de otra forma, en muchas etapas de la relación de Dios con el pueblo de Israel, nuestro Señor contó con un remanente. Por ejemplo, entiéndame esto por favor, cuando el pueblo, la humanidad existente en el tiempo de Noé, se volcó al pecado, a la maldad, le volteó la espalda a su creador. Repito esto muy importante, le volteó la espalda a su creador. Noé y su familia fueron considerados desde el punto de vista del mensaje de hoy, fueron considerados un remanente de Jehová. Yo sé que muchos se pueden identificar conmigo. Mucha gente le volteó la espalda a Dios, pero Noé y su familia se conservaron para Dios. Wow, wow. Otro argumento interesante. Samuel se puede considerar como un remanente, aunque era una sola persona, pero en la casa de Dios, en el templo de Dios, escúcheme por favor, en el templo de Dios, el sacerdote Elí había permitido, eso es el primer libro de Samuel, había permitido que sus hijos profanaran el templo y las cosas sagradas de Dios. Los hijos de Elí se habían vuelto al pecado, a la maldad. Entonces Dios necesitaba a alguien que se conservara para su gloria. En todo tiempo Dios ha esperado, lo digo de esta forma más práctica, Dios ha esperado que alguien se guarde para Él, que los llamados se guarden para Él, que los llamados se conserven para Él. A Él sea toda la gloria. En los tiempos de Nehemías y otros judíos se pueden considerar un remanente, porque mucha gente se había vuelto atrás, mucha gente se había mezclado con el pueblo gentil y pagano, pero había gente que se guardaba para Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Está captando la idea, mucha gente que se guarda para Dios. Esto es muy interesante. Cuando Dios llama a Isaías, me llama la atención porque en la meditación del mensaje, Dios me trae esto a la mente. Cuando Dios llama a Isaías, recuerda usted, estoy hablando en general porque sé que mucha gente, los que están allí, leen la Biblia. Cuando Dios llama a Isaías, Dios le pregunta en una revelación a Isaías: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Como quien dice, estamos escasos de personal. No hay mucha gente dispuesta a representarnos en la tierra. Wow. En cierta ocasión, Dios a través del profeta Jeremías también se pregunta cuánta gente estarían dispuestas a servir a Dios, cuánta gente se habían guardado para Dios. Y busqué entre ellos un hombre que hiciera el bien, que tuviera un corazón consagrado para Dios. Y Dios dice en la Biblia que no encontró ni siquiera uno. Es peor todavía, no había un remanente en aquel tiempo. Pero acá, volviendo al texto del Reyes, encontramos, aquí vuelvo para avanzar y pasar a hablar más del tema que hoy nos atañe, nos traen, que tenemos en la mesa. Encuentro que Dios le dice a Elías, le da una noticia a Elías. Esto es muy interesante. Elías, yo haré que queden 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Esto para mí es súper importante, porque entonces me está diciendo que Dios siempre ha estado interesado en que haya alguien que le sirva, que le adore, aunque el mundo le voltee la espalda, aunque su creación se olvide de Dios. Dios ha escogido, aleluya, gente que le ame y que le sirva. El apóstol Pablo
también habla muy importante de unos temas muy importantes respecto a lo que a la situación que el pueblo de Dios o del pueblo de Cristo en este tiempo, después digamos, en este siglo y el siglo primero, o después de la resurrección de Cristo, después que la iglesia es establecida, lo que podría suceder. A la iglesia, yo puedo decir esto para un enlace en cuanto al remanente del Antiguo Testamento y el remanente de Cristo. El cristianismo o el pueblo de Dios en el tiempo antiguo enfrentaba momentos difíciles, pero en medio de la persecución, en medio de los momentos difíciles, en medio de los ataques del mismo diablo, en medio de la guerra y los ataques de la humanidad, de las naciones a Israel, siempre había alguien que se guardaba para Dios. Punto importante para el enlace al mensaje de hoy. Escúcheme bien. Por lo tanto, a la iglesia, yo hacía este análisis también, se le ha vendido un evangelio de prosperidad. Se le ha vendido o se le ha predicado, si no quiere que mencione la palabra vender, se le ha predicado un evangelio de comodidad. Un ministerio o servicio a Dios de puro gozo y sin sufrimientos. Nuestro Señor Jesucristo, al contrario de ello, o paralelo, al lado de ello, porque aunque Dios nos promete paz, también dice nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Jesucristo le dijo a los discípulos, los he llamado para, digamos, para hablarles o prometerles en la prepropia, para prometerles una gloria eterna, una promesa. Y en medio de la promesa les dice también, pero en medio, mientras estén en la tierra, van a tener aflicción. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no promete, por decir algo, batallas como tal, pero tampoco las descarta. No descarta que usted tenga dificultades. Es probable que alguien viva en Cristo, en el evangelio de Cristo, sin luchas, sin problemas, pero será por algunas temporadas, algunas etapas de la vida, gloria al Señor. Entonces encuentro a Cristo diciendo, en el mundo tendréis aflicción, para poder revisar el tipo de evangelio que muchos quieren vivir, el tipo de evangelio que muchos quieren vivir. Cualquier cosa que la iglesia enfrenta hoy día se está generalizando, y quiero decirle a muchos hombres y mujeres que no generalicemos lo que son situaciones que en algunos lugares se viven. No se puede generalizar desde cierto punto de vista. El apóstol Pablo habló de tribulaciones, habló de persecuciones, habló de hambre, habló de pestilencia. Jesucristo también habló de persecución a la iglesia, habló de ataques a la iglesia que podrían enfrentar, y él lo dice en primera persona: he sido azotado, he sido golpeado, he sido atacado. Pero la palabra importante es: sigo siendo el remanente del Señor. Allí es donde quería llegar. Eso es una de las cosas que quería tocar. Escuche bien, no se indica, la Biblia no le garantiza a la gente que no tenga problemas. La Biblia lo que sí le garantiza es un respaldo supremo en medio de los problemas. Dios, el Espíritu Santo, el Cristo de la gloria, lo digo de esta forma: el Espíritu Santo está con la iglesia, lo decía mi esposa el domingo, el Espíritu Santo está en la iglesia y está con la iglesia para garantizarle a la iglesia, Dios, aleluya, la gloria, para garantizarle a la iglesia, o para garantizarle a nuestro Padre Celestial, que hay y que habrá un remanente para cuando Cristo venga. Que hay y habrá un remanente para la gloria de su nombre, alabado sea él por los siglos de los siglos. Juan 16:33, Jesucristo dijo: van a tener aflicción, pero tendrán paz en mí. Aleluya, gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Es un texto, para mí es un texto muy, muy especial, porque lo uso mucho cuando Dios quiere que le predique a la iglesia y le enseña a la iglesia a cómo vivir en este mundo, cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir en esta tierra.
porque mucha gente se ha desenfocado y quiere ser cristiano, pero ay, no me hablen mal, ay, no me miren raro, ay, no me miren, no, olvídate de eso. La iglesia puede ser atacada, la iglesia puede ser perseguida, pero los ataques, la persecución, el menosprecio, el rechazo, no, aleluya, no pueden destruir la obra de Dios. El apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro de la vida eterna, el regalo de Dios, el tesoro del evangelio. Le dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Podemos estar en el piso, pero si estamos de pie, estamos, si Cristo está con nosotros, estamos de pie, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuáles son los ataques que enfrenta la iglesia para poder hablar de un remanente hoy día? ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo enfrenta? Estoy hablando muy general. ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo enfrenta para poder hablar del remanente de Cristo en el siglo XXI? Si usted quisiera anexarle estas otras palabras. Escúcheme esta lista porque sé que mucha gente se identificará conmigo. El modernismo. No, pastor, yo pensé que usted iba a hablar del coronavirus y la cuarentena. Eso es otro asunto. Eso es ahora. Eso hace 3, 4, 5 meses que la iglesia lo está enfrentando, la cuarentena. Pero hay cosas que la iglesia ha venido enfrentando y que mucha gente ha caído en medio de ellas. Lo digo lo digo de nuevo. Hay muchas cosas que la iglesia de Cristo ha venido enfrentando y mucha gente ha fracasado. Mucha gente ha menguado en su fe. Mucha gente se han apartado del Señor. Gloria a Dios. No porque se hayan apartado, sino porque el Señor siempre merece la gloria. El modernismo, la mundanalidad en medio de la iglesia. Quien dice que el diablo hoy día se presenta a la iglesia con cachos y cola. El diablo se ha metido a las iglesias, a los templos, se ha metido al cristianismo. ¿Para qué? Pero ¿de qué manera? A través de lo que le estoy mencionando, la comodidad. Es un evangelio cómodo, sin problemas, la teología de la prosperidad. Y esto no es nuevo para que usted sepa, para que se dé cuenta. Algunas cosas de las que le estoy mencionando no son nuevas, ni son de ahora, son de mucho tiempo atrás. La iglesia, la Biblia lo dice, la Biblia lo expresa. Yo quisiera que usted llegara al libro de Apocalipsis y encontrara el mensaje a las 7 iglesias de Asia. En el mensaje que Dios le da o que Cristo le da a su iglesia en Asia, en ese continente, encontramos toda esta lista de cosas que le estoy mencionando y no en el orden que está escrito en la Biblia, en Apocalipsis, sino en el orden que lo quise poner acá. Había en Apocalipsis 3:17. Yo voy a llegar y voy a leer algunos versículos rapidito. Apocalipsis 3:17 dice, el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. ¿Qué le dice? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Esta iglesia o este pastor tenía dinero y se consideraba muy rico. Es decir, la teología de la prosperidad esa situación donde la gente se cree más que otro, eso no es nuevo. Los que tienen ciertos niveles económicos e influencia se creen más que otros. Eso no es nuevo. Y eso está arrastrando con muchos cristianos. Por eso hablo de un remanente de Cristo. No es por la pandemia ni por la cuarentena. Es porque hay una situación que viene trabajando fuerte en todo el tiempo en la iglesia. Y hoy día la gente ha puesto el enfoque, se ha enfocado solo en el coronavirus, en la cuarentena y los ataques. Pero el diablo ha estado atacando a la iglesia hace miles de años. Escúchemelo de nuevo. El diablo ha venido atacando a la iglesia hace miles de años y va a seguir atacando y el mundo va a seguir atacando la iglesia. Y usted, si es iglesia, necesita considerarse un remanente que permanece antes, durante y después de la cuarentena. Aleluya. Escúcheme bien, toda clase de pecado, el espíritu de Jezabel se metió a Apocalipsis 2:20, se le metió a la iglesia. ¡Wow! ¿A cuál iglesia? La iglesia de Tiatira, ahí estaba. No voy a leer para redimir el tiempo. El facilismo.
conformismo y enfriamiento. Apocalipsis 2:4. Allí había esta iglesia, el enfriamiento, la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, dice la Biblia, que había perdido su primer amor. ¿Qué es eso? Enfriamiento, conformismo. Ya estaban conformes, no estaban adorando a Dios como debían adorarlo, como sus primeros tiempos. Aleluya. Oh, pastor, pero es que la situación, he perdido el empleo. Escúcheme bien, cuando hablo de remanente de Cristo es la gente, no me quiero adelantar, la gente que está preparada para enfrentar todas estas cosas y tener siempre una alabanza para Dios, alabado sea su nombre. Ataques del diablo, Apocalipsis 2:10. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 10? Escúcheme bien, solo para tocar, dice, esto es a la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Es decir, el diablo atacaba a la iglesia en ese siglo primero también. La iglesia de Cristo, pero allí había un remanente, aleluya, y Dios y Cristo dándole esperanza a su pueblo, a su iglesia. Escuche bien, la codicia y la avaricia, Apocalipsis 2:15, codicia, dice Dios le habla, Cristo le habla a esta iglesia y precisamente a la iglesia de Pérgamo, porque allí habían dado permiso al espíritu de Jezabel. Le habían dado permiso para que sedujera y entonces dice el Señor, había el espíritu de Balaán, que este hombre se dejó engañar por avaricia y por codicia. El pecado de Balaán es considerado como la codicia. Ese es el pecado que usted encuentra en el libro de Números. Este hombre codició la riqueza que Balaán le ofrecía, la codicia. La codicia sigue devastando a muchos cristianos. Por eso cuando hablamos de remanentes, lo resalto aquí para que usted no se me desubique del mensaje. Escuche bien, la codicia sigue devastando la iglesia. ¿Quién dice que el coronavirus es lo que vayan enfriando a los cristianos? ¿Quién dice que es solamente la cuarentena? Eso es ahora. Pero años anteriores la iglesia ha seguido enfrentando, y después de que pase esto va a seguir enfrentando situaciones que están en medio y que ya se han vuelto casi normales. Alerta, iglesia que me escucha, una voz de alerta para la iglesia de Cristo, una voz de alerta para el ministerio de aceite y fuego. Abre los ojos, abre los oídos, alerta, voz de alerta hoy. No es coronavirus, no es cuarentena, no es el gobernador, no es el presidente, no es esto. La situación que la iglesia enfrenta la seguirá enfrentando, y en medio de ello habrá gente que, aleluya, permanecerá como una alabanza para mi Dios. Ese es el remanente de Cristo. Entonces le hablo de la avaricia y la codicia, complejo de superioridad, Apocalipsis 3:1, la iglesia de Sardis, complejo de superioridad, se sentían más que los demás. Hay gente que eso está devastando a muchos cristianos y a muchos pastores y a muchas congregaciones. Mirar a la gente por encima del hombro. ¿Usted cree que eso es de Dios? Competencia. Hoy día las redes sociales están saturadas de mensajes que, Señor mío, ayúdanos por favor. Dios nos ha puesto igual y nos sigue poniendo para alertar a la iglesia que nos permite pastorear. No escuche todo lo que oye, no vea todo lo que ve. Permítame redundar en esto. No escuche todo lo que oye, no vea todo lo que ve. No camine por todo lo que se oye, porque hay una palabra de Dios que está escrita para guiar al pueblo y darle alimento espiritual a la iglesia para que esté firme y de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Falsos maestros, falsos profetas, mentirosos que existen hoy día engañando a la gente. Gente que vende los mensajes, gente que vende los milagros, gente que cambia las oraciones por dinero. Eso es una devastación de la fe. Eso ha venido dañando la fe de mucha gente. ¿Quién dice que es la cuarentena? Permítame decirlo de nuevo. Hay muchas cosas que están haciendo daño en la iglesia de Cristo hace muchos años atrás. Y la gente tiene la mirada en el gobierno. Tiene la mirada donde está el 666. ¿Dónde está el sello de la bestia? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está lo otro? Pero ha descuidado las zorras pequeñas. Iglesia que me escucha. La iglesia ha cerrado la mirada a las zorras pequeñas que se han metido dentro de la misma iglesia a hacerle daño a la iglesia, a devastar la fe del cristianismo, y muchos inconversos están yendo a la iglesia.
Muchos evangélicos van a la iglesia, pero no son discípulos. Mucha gente va a las congregaciones, pero no son cristianos verdaderos. Entonces, ahí es donde me refiero. ¿Dónde está el remanente de Cristo? El remanente de Cristo, aleluya. Ahora vamos a entrar allí antes de terminar. ¿Quiénes somos? Yo me considero parte del remanente, no porque crea que soy más que nadie, sino porque Cristo pagó un precio por mí, aleluya, en la cruz del Calvario, y su sangre me ha limpiado de todo pecado, y su salvación y su palabra me han instruido y me seguirán instruyendo para creer y vivir para Él. Lo he dicho y lo digo esta vez, una vez más. Para mí es más importante ser salvo que ser pastor. Para mí es más importante ser un remanente de Cristo que tener popularidad y fama. La fama se queda en el mundo, el cristianismo se va con el Señor cuando Él venga. Aleluya, una vida de santidad va con el Señor, una vida de servicio a Dios, una vida de obediencia a la palabra de Dios va para la gloria eterna, pero la fama es para el mundo. La fama se queda en el mundo y si tú quieres ser famoso, que sea Cristo famoso en ti y no tú famoso por Cristo. Oh, que tiene sentido en alguna parte, pero lo importante es que sea Cristo famoso en ti. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quiénes somos? Toda la gente que en medio de las circunstancias que enfrenta la vida o la iglesia, porque el mundo hace una diferencia. El mundo sabe quién es iglesia. El problema es que mucha gente se considera iglesia, parte de la iglesia, y no sabe que no es parte de la iglesia. El mundo sí sabe que no es iglesia y quién es iglesia. Porque está en el corazón, está en la mente, está en el espíritu. El espíritu, dice el apóstol Pablo, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, también lo dice de una u otra manera, lo da a entender toda la Biblia. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Gloria al Señor. Escuche bien, toda la gente, ¿quiénes son el remanente? ¿Tú te consideras remanente? Escúchame bien, ¿cómo tú puedes saber que eres remanente de Cristo? La gente que enfrenta las circunstancias. Aquel que cuando tiene una oferta, aquel que cuando tiene una oferta económica, aquel que abandona la vida cristiana, aquel que se aleja de Cristo, no de la iglesia, porque el que se aleja de una congregación por alguna circunstancia, si tiene a Cristo, no se ha alejado de Cristo. Pero hay gente que se aleja de Cristo y está en la iglesia. Y hay gente que se aleja de la iglesia por alguna circunstancia laboral y está en Cristo. Podemos decir la iglesia de Cristo en este mundo permanecerá, pues la gente que permanece con ganas de seguirle, con ganas de servirle, aleluya, con la gente que tiene una alabanza, una adoración para Dios, la gente que espera su venida, aunque sea menospreciado, atacado, injuriado, rechazado. Oh, gloria a Dios. Esa gente que en medio de esta cuarentena ha tenido tiempo para buscar a Dios y no le ha dado lugar al diablo en su mente, sino que ha buscado y sigue buscando y sirviendo a Dios. Es un remanente. La pregunta buena es, si Cristo viene ahora, ¿estás listo para irte con Él? Buena pregunta. Si eres remanente, tenemos que estar listos. ¿Quién es remanente? Es la gente que ama más a Dios que las cosas del mundo. La gente que cambia el cristianismo por dinero, por posición, tiene problemas para identificarse como remanente. Porque si vamos al Antiguo Testamento y encontramos el remanente de Jehová, era la gente que no doblaba su rodilla ante Baal. Era la gente que no se iba tras la idolatría. Era la gente que no negaba su fe, aunque estuvieran en las cuevas. Aunque les tocara esconderse para salvar su vida, ellos seguían creyendo que el Señor, el Dios Todopoderoso, es o era su Señor y su Salvador, su Dios. Dios es la gente que permanece en Dios, aleluya, por difícil que sean las circunstancias. Es la gente que se identifica con Dios y en Cristo por lo que hace. Y ama a Dios no por lo que Dios hace en su vida, sino por lo que Dios es y significa para él. Yo diría que amamos a Cristo no por lo que Él haga hoy, sino por lo que ya hizo. Oh, gloria a Dios.
¿Qué hizo Jesús? Muchas cosas. Eso nos considera remanente de Cristo. El remanente de Cristo, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puesta la mirada en las riquezas de esta tierra. Que Dios le dio riqueza, disfrútela, invierta en el reino. Gloria a Dios por eso. Es la gente que tiene la mirada puesta en Cristo. Escuche bien, el remanente de Cristo sabe lo que está haciendo. Sabe quién lo salvó, sabe para quién vive, sabe que no puede cambiar a Cristo por nada, sabe que tiene que vivir para Él. Gloria al nombre del Señor. El remanente de Cristo sabe que tiene que estar preparado. Tiene que mantener un alto nivel de fe para enfrentar las dificultades. El diablo lo ataca. La brujería se mete a los templos. Los brujos se meten a los templos. Los hechiceros se meten a los templos. La maldad y el pecado se meten a los templos. La carnalidad la tiene la gente en la carne y le da lugar a ella. Pero el remanente de Cristo sabe diferenciar y permanecer en el Señor por cualquiera o en cualquiera que sea la circunstancia o el tiempo. En el trabajo no puedes denegar a Jesús de Nazaret si eres su remanente. Te toca hablar de Él. Cualquier ataque, cualquier prueba, cualquier tentación, pobreza, escasez, miseria, enfermedad, tribulación, abundancia. El problema es que a veces la gente se enfoca en la miseria, pero la abundancia ha apartado a mucha gente de Cristo. ¿Cuánta gente Dios ha prosperado y cuando Dios los prospera ya se olvidan del Señor? Entonces, pero déjeme decírselo de esta manera, el remanente del Señor permanece en escasez, permanece en hambre, permanece en enfermedad. Hay tribulación porque podemos vivir tribulación. Por eso creemos que nosotros no vamos a estar en la gran tribulación porque la iglesia vive en tribulación, no que vive en tribulación todo el tiempo, pero hay momentos que enfrentamos tribulaciones. En apuros, hay momentos que enfrentamos apuros, gloria a Dios, escasez y enfermedades, ataque del diablo, rechazo de la sociedad, menosprecio de cualquier lado, por cualquier lado, hasta de la misma gente que va a la iglesia, aunque no sean cristianos, no lo sé, de la gente que va a la iglesia, pero el que se considera remanente permanece para siempre, permanece, el remanente permanece, el remanente está a la espera de la venida de su Señor. Eso es la parte más importante. Yo repito esto, el remanente está de pie, aleluya. El remanente está de pie, el remanente está listo, el remanente está listo que se abran los templos, el remanente está listo que se abran los templos para correr y adorar a Dios. El remanente tiene una alabanza en sus labios, tiene una alabanza en su corazón para el Señor. El remanente de Cristo no lo puede distorsionar su vida espiritual una cuarentena. Lo prediqué desde el principio de la cuarentena. Vamos para 3 meses en esta situación aquí donde vivimos, pero el remanente del Señor tiene que seguir de pie. Y si tocara pasar el resto del año, y si tocara vivir 2, 3, 4 y 5 años, mi pregunta es, ¿serás remanente de Cristo? Alabado sea el nombre del Señor. Y si no tienes lo que quieres, permanecerás en el Señor Jesús. Hay que estar preparado. El Espíritu Santo es nuestro mensaje para este tiempo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está con la iglesia. Y déjeme decirle algo. La iglesia tiene la presencia divina del Espíritu Santo. ¿Para qué? El Espíritu Santo está con la iglesia para guardar un remanente en la venida de Cristo. Lo digo de nuevo. Cuando Cristo venga encontrará un remanente de pie porque el Espíritu Santo está despierto, está activo, está trabajando para guardar un pueblo. Aleluya. Me emociono, me lleno de gozo para guardarle un pueblo al Cristo de la gloria. El Espíritu Santo está preparando la novia para el encuentro con el Maestro, con el Cordero, con el novio, con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le pregunto a ustedes, ¿eres tú el remanente? Si eres el remanente, tienes que correr, tienes que despertar, tienes que estar listo para lo que Dios está haciendo. El remanente, lo digo de otra manera, el remanente tiene que correr, tiene que caminar bajo la nube. Si la nube se está moviendo, tú te mueves bajo la nube porque tú eres remanente. Aleluya, gloria a Dios. El remanente está a la expectativa de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Y termino con esto, no generalicemos. Si la iglesia en X lugar del mundo está siendo atacada,
No es un ataque para la iglesia general, es un ataque de circunstancias, de localidad, de ciudad, de estado, de alcalde, de gobernador, pero la iglesia en pleno no está siendo atacada. Hay países que ya tienen cultos y nosotros ya empezamos los cultos y yo no he sentido ningún ataque como tal físico a la congregación. Entonces eso ese no es el ataque del anticristo ni del diablo en ese sentido. Lo que hoy estamos viviendo, Dios está probando su iglesia. ¿Cuántos no doblan sus rodillas? ¿Cuántos permanecemos de pie? ¿Cuántos seguimos proclamando que Jesucristo es el Rey y que Jesucristo viene por una iglesia que le espera y que está de pie en cualquiera que sea la circunstancia? Tengo que decirlo, no podemos esperar solo bonanza. No podemos esperar solo calma, no podemos esperar solo bueno, gozo, alegría y paz y solamente dinero y prosperidad. Podemos esperar todo eso porque Dios lo promete, pero si algo diferente se nos enfrenta, eso es para probarnos y en medio de ello tenemos que estar de pie, tenemos que tener una alabanza, tenemos que seguir diciendo que Jesucristo es el Rey y que Cristo viene por su remanente. Jesucristo viene por los que le esperamos. El remanente espera al Señor. Lo espera, lo esperamos, lo esperamos. Ahí quiero que termine usted conmigo este mensaje. Esperamos su venida porque somos su remanente. Esperamos en Él porque somos su remanente. Superaremos cualquier programa porque somos su remanente. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te damos honor y gloria, te damos alabanzas, aleluya, porque tú la mereces y eres digno de ella. Enséñanos a permanecer. Algunos hermanos están escribiendo esto. El remanente permanecerá y es verdad. Enséñanos a permanecer de pie ante todo ataque del diablo, frente a todo ataque moderno, frente a todo ataque del enemigo, frente a todo ataque carnal, diabólico, frente a todo ataque del mundo. Enséñanos a estar de pie y en tu presencia, Señor, frente a todas las circunstancias, por favor. Frente a la escasez económica. Ore conmigo. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a estar de pie frente a la abundancia si nos prosperas. Bendito sea tu nombre. Enséñanos a estar de pie frente a los ataques del mundo, frente al menosprecio, frente al rechazo, frente a los ataques del gobierno si fuera el caso. Enséñanos a estar de pie, Señor, frente a los ataques de la carne. Enséñanos y danos fuerzas para estar de pie, Dios. Ayúdanos, por favor. Cualquiera que sea la situación, que podamos permanecer de pie, que nada ni nadie nos aparte de ti. Esa es mi oración, Señor, por favor, aleluya. La cuarentena, el encierro, el desempleo no podrá quitarte tu remanente de las manos, Jehová. Tú has dicho, Dios, aleluya, mis ovejas están en mi mano y las de mi mano no las arrebata nadie. Padre, queremos seguir siendo tus ovejas, tu remanente que permanece de pie, Jehová, con una alabanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, para glorificar tu nombre, para exaltarte, para estar, Dios mío, con todo lo que somos, lo que has hecho en nosotros y darte toda gloria. Bendice tu pueblo, bendice las ovejas, bendice el liderazgo del ministerio, bendice a los que se conectan, bendice a todo el mundo, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo, Padre. Oro por aquellos que se han alejado de tus pies, que se han apartado de Cristo. Oro por ellos, Señor. Te ruego que los bendiga. Y si alguno se quiere reconciliar ahora, los que están separados de Cristo, los que, Dios mío, no te han aceptado y alguien se quiere acercar a ti para ser parte del remanente de Cristo y esperar su venida, ore conmigo, haga conmigo esta oración. Dios, te doy gracias por este día. He escuchado tu palabra. Te ruego que me ayudes, Señor, y me perdones todos mis pecados. Lávame con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Abro mi corazón para que entre Jesús en mi vida, me santifique y me permitas hoy reconocerte como el Señor y el Salvador de mi alma. Ayúdame a vivir para ti, Señor, y que tu Espíritu Santo me selle, me llene, Señor. Por favor, séllame con tu presencia y dame fuerza para servirte, para seguirte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por esta hora y por tu palabra. Dios mío, gracias por cada vida que se ha conectado.
Bendecimos tu pueblo, Señor, y que cada uno pueda seguir diciendo, soy el remanente de Cristo. Bendiciones para todos. La paz de Dios hoy siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.